Bienvenidos a otro mundo. Un mundo lleno de misterios. Un mundo que os será contado en Narramanía. He aquí Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle. Narrado y montado por Jesús David. Primera parte. Reimpreso de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina, que perteneció al cuerpo de médicos del ejército. Capítulo 5. Nuestro anuncio nos trae una visita. Nuestras actividades de la mañana habían resultado excesivas para mi debilidad física y por la tarde me encontré completamente agotado. Después que Holmes marchara al concierto, yo me tumbé en el sofá y procuré conseguir un par de horas de sueño. Vano intento. Mi cerebro se había excitado con exceso con todo lo que había ocurrido, y bullían en su interior las más extrañas fantasías y conjeturas. En cuanto cerraba mis ojos veía ante mí el rostro contorsionado y de rasgos parecidos al babuino del hombre asesinado. Había sido tan siniestra la impresión que me produjo aquella cara, que me resultaba dificultoso apartar de mí cierto sentimiento de gratitud hacia el hombre que arrancó del mundo al dueño de la misma. Si hubo rasgos humanos que pregonaban vicios de la clase más dañina, esos rasgos eran, sin duda, los de Enoch J. Trevor de Cleveland. Sin embargo, yo reconocía que era preciso hacer justicia y que la depravación de la víctima no equivalía a una condenación a los ojos de la ley. Cuanto más pensaba yo en todo eso, más extraordinaria me parecía la hipótesis hecha por mi compañero de que aquel hombre había sido envenenado. Ahora recordaba que le oliscó los labios y no me cabía duda de que había descubierto algo que hizo nacer esa idea. Además, si no era el veneno, ¿qué otra cosa fue la causa que le produjo la muerte, supuesto que no existían heridas ni señales de estrangulación? Por otro lado, ¿a quién pertenecía la sangre que formaba tan espesa capa en el suelo? No existían señales de lucha, ni la víctima llevaba arma alguna con la que hubiese podido herir a un antagonista. Yo tenía la sensación de que no me sería fácil a mí, ni tampoco a Holmes, conciliar el sueño mientras no estuviesen resueltos todos estos interrogantes. La actitud tranquila y segura de sí mismo de Holmes me convenció de que él se había formado ya una teoría que daba explicación a todos los hechos, aunque yo no podía ni por un instante conjeturar cuál era esa teoría. Regresó muy tarde, tan tarde que yo comprendí que el concierto no había podido retenerlo durante todo ese tiempo. «Estuvo espléndido», dijo al tomar asiento. ¿Recuerda usted lo que afirma Darwin acerca de la música? Sostiene que la capacidad de producirla y de apreciarla existió en la raza humana mucho antes que ésta alcanzase la facultad de la palabra. Quizás sea esta la razón de que influya en nosotros de una manera tan sutil. Existen en nuestras almas confusos recuerdos de aquellos siglos nebulosos en que el mundo se hallaba en su niñez. Esa es una idea de mucha amplitud, hice notar yo. Nuestras ideas deben ser tan amplias como la naturaleza si aspiran a interpretarla, me contestó. ¿Qué le ocurre? ¿No parece usted el mismo? Este asunto de la carretera de Brixton lo ha trastornado a usted. A decir verdad, sí, le dije. Después de lo que pasé en Afganistán, debería estar endurecido contra cualquier ocurrencia. Allí contemplé, sin que mis nervios se alterasen, cómo mis camaradas eran acuchillados en Maiwan.
Lo comprendo. Este de ahora se halla envuelto en un misterio que actúa como estimulante de la imaginación. Donde la imaginación está ausente no hay horror posible. ¿Leyó usted el periódico de la noche? No. Trae un relato bastante correcto del asunto. Lo que no menciona es el hecho de la caída al suelo del anillo de compromiso cuando levantaron el cadáver. Casi es mejor que no lo haya mencionado. ¿Por qué? Fíjese en este anuncio, me contestó. Esta mañana, inmediatamente después de nuestro asunto, hice enviar uno a cada periódico. Me echó el periódico por encima de la mesa y yo miré el sitio que me indicaba. Era el primero de los anuncios que aparecían en la columna de hallazgos. Esta mañana, decía el anuncio, en la carretera de Brixton fue encontrado un anillo en medio de la calzada, entre la taberna del Ciervo Blanco y Holland Grove. Dirigirse al Dr. Watson, 221B, Baker Street, entre las 8 y las 9 de esta tarde. Ya me disculpará que me haya servido de su nombre, me dijo. Si hubiese empleado el mío propio, alguno de estos badulaques se habría fijado y pretendido entremeterse en el negocio. Está muy bien, le contesté. Pero, suponiendo que venga alguien, yo no tengo el anillo. Sí que lo tiene usted, me dijo, entregándome uno. Este servirá muy bien para el caso. Es casi un facsímil. ¿Y quién espera usted que acuda a este anuncio? ¿Quién va a ser sino el hombre del gabán marrón? Nuestro rubicundo amigo, el de las punteras cuadradas. Caso de no venir él mismo, enviará a un cómplice. ¿No le parece demasiado peligroso? En manera alguna. Si la idea que yo me he forjado del caso es correcta, y tengo toda la razón para creer que lo es, el hombre en cuestión arriesgará cualquier cosa antes que perder el anillo. Según mi opinión, se le cayó cuando se inclinó sobre el cadáver de Drever y no notó su falta en ese momento. Descubrió la pérdida cuando se había marchado ya de la casa y regresó a toda prisa, pero se encontró con que estaba actuando la policía debido al disparate cometido por él al dejar la vela encendida. Tuvo que simular que estaba borracho a fin de alejar las sospechas que quizá hubiera podido despertar su aparición en la puerta del jardín. Póngase usted ahora en el lugar de ese hombre. Meditando en lo ocurrido, habrá pensado que es posible que hubiese perdido el anillo en la carretera después de abandonar la casa. ¿Qué es lo que hará en ese caso? Repasará con ansiedad los periódicos de la tarde con la esperanza de verlo anunciado en los hallazgos. Como es natural, leerá a este. Y se alegrará de un modo extraordinario. ¿Por qué ha de temer que sea una trampa? A sus ojos no hay razón para que el hallazgo del anillo sea relacionado con el asesinato. Quizá venga. Vendrá. Usted verá a ese hombre antes de una hora. ¿Y después? Le pregunté. Oh, ¿puede usted dejar que yo me las entienda luego con él? ¿Dispone usted de alguna arma? Dispongo de mi viejo revólver de ordenanza y de algunos cartuchos. Lo mejor que puede hacer es limpiarlo y cargarlo. Nos encontraremos con un desesperado y, aunque yo me apoderaré de él por sorpresa, no está de más que nos preparemos para todo. Me dirigí a mi dormitorio y seguí su consejo. Cuando regresé con el arma, la mesa había quedado limpia y Holmes se hallaba entregado a su ocupación favorita de rascar el violín. La intriga se hace más apretada, me dijo cuando entré. Acabo de recibir contestación al telegrama que envié a Norteamérica. Mi punto de vista acerca del caso es correcto. ¿Y en qué consiste?, pregunté con ansiedad. Mi violín ganaría poniéndole cuerdas nuevas, comentó Holmes. Métase el arma en el bolsillo. Cuando llegue ese individuo, háblele como si tal cosa. Deje que yo haga lo demás.
No le asuste mirándole con excesiva dureza. Son ahora las 8, dije, consultando mi reloj. Sí, es probable que lo tengamos aquí antes de pocos minutos. Abra un poco la puerta. Así está bien. Ahora coloque la llave por la parte de dentro. Gracias. He aquí una rareza del libro antiguo que encontré ayer en el puesto de libros de Lance. De Jure inter gentes, publicado en latín en Lieja, Países Bajos, el año 1642. La cabeza del rey Carlos estaba todavía segura sobre sus hombros cuando salió este pequeño volumen de lomo marrón. ¿Quién lo imprimió? Philippe de Croix, quien quiera que él sea. En la guarda, escrito con tinta muy borrosa, se lee Ex libris Guglielmi With. ¿Quién sería este Guillermo With? Me imagino que algún reguleyo pragmatista del siglo XVII. Su letra tiene características de ambiente legalista. Me parece que ya tenemos ahí a nuestro hombre. Mientras Holmes hablaba, resonó vivamente la campanilla. Se puso en pie sin hacer ruido y trasladó su silla hacia la puerta. Oímos cómo la criada cruzaba el vestíbulo y el golpe seco del picaporte al abrirlo ella. ¿Y aquí el señor Watson? Preguntó alguien con voz clara pero áspera. No pudimos oír la contestación de la criada, pero la puerta se cerró y es que alguien empezó a subir por las escaleras. El ruido era de pasos inseguros y de pies que se arrastraban. El rostro de mi amigo dejó ver una expresión de sorpresa al escuchar aquello. Los pasos fueron aproximándose lentamente por el pasillo y se oyó un golpecito de unos nudillos en la puerta. «Adelante», exclamé, respondiendo a mi invitación, y en lugar del hombre violento que esperábamos, entró renqueando en el cuarto una mujer muy anciana y arrugada. Pareció quedar deslumbrada por el repentino resplandor de la luz, y después de doblar la rodilla en una cortesía se quedó mirándonos con ojos parpadeantes y cegatos, mientras sus dedos templones y nerviosos tanteaban dentro de su bolsillo. Miré a mi compañero. La expresión que había tomado su cara era de tal desconsuelo que me vi y me deseé para mantener mi seriedad. El vejestorio aquel sacó un periódico de la noche, señaló con el dedo nuestro anuncio y dijo al mismo tiempo que doblaba otra vez las rodillas saludando: Mis buenos caballeros, esto es lo que me ha traído aquí. Un anillo de boda en la carretera de Brixton. Es de mi hija Sally, que se casó hace un año, y su marido está de camarero a bordo de uno de los barcos de la Unión. Y yo no quiero ni pensar en lo que él dirá cuando regrese y se encuentre con que ella no tiene el anillo, porque es bastante irascible cuando está de buenas, y muchísimo cuando está bebido. Para que ustedes lo sepan, ella se fue anoche al circo en compañía de... ¿Es este el anillo de su hija?, le pregunté. Gracias sean dadas a Dios, exclamó la anciana. ¡Qué alegría va a tener Sally esta noche! Ese es el anillo. ¿Y dónde vive usted?, le pregunté echando mano a un lápiz. En el 13 de Duncan Street, Houndsditch, que es mucho camino desde aquí. Entre la carretera de Brixton y Houndsditch no hay ningún circo, dijo con sorpresa Sherlock Holmes. La vieja se dio media vuelta y miró vivamente a Holmes con sus ojillos bordeados de rojo y contestó: Este caballero me ha preguntado que dónde vivía yo. Sally ocupaba habitaciones amuebladas en el 3 de Mayfield Place, Packham. ¿Y usted se llama? Mi apellido es Sawyer. El de ella, Tennis, porque Tom Tennis se casó con ella. Y que es un mozo listo y limpio, todo hay que decirlo.
Mientras está navegando, no hay en la compañía otro tan considerado como él. Pero cuando está en tierra, entre mujeres y los establecimientos de bebidas... Aquí tiene su anillo, señora Sawyer. La interrumpí, obedeciendo a una señal de mi compañero. No hay duda de que le pertenece a su hija, y yo me alegro de poder devolvérselo a su verdadero dueño. Mascullando bendiciones y protestas de agradecimiento, la arrugada vieja se lo guardó en el bolsillo y se alejó, arrastrando los pies escaleras abajo. En el instante mismo en que ella salió del cuarto, Sherlock Holmes se puso vivamente en pie y corrió a su dormitorio. A los pocos segundos volvió, embozado en un abrigo largo y amplio de los llamados Ulster y en una bufanda. «Voy tras ella», me dijo apresuradamente. «Se trata con seguridad de una cómplice y me conducirá hasta él. Espéreme levantado». La puerta del vestíbulo se había cerrado apenas de golpe a espaldas de nuestra visitante cuando ya Holmes había bajado la escalera. Me puse a mirar por la ventana y vi que la vieja caminaba poquito a poco por la acera de enfrente y que su perseguidor la iba siguiendo a poca distancia. Pensé para mis adentros, o falla toda su teoría, o, de lo contrario, va a meterse ahora hasta el corazón de este misterio. Ninguna falta hacía que me pidiese que le esperase levantado, porque yo tenía conciencia que me sería imposible conciliar el sueño hasta saber el resultado de su aventura. Cuando mi compañero salió, serían muy cerca de las 9. Yo no tenía idea del tiempo que podría estar ausente, pero me senté y me puse a fumar estólidamente en mi pipa y a curiosear en las páginas de la obra de Henry Meuger, La Bohemia. Dieron las 10 y escuché los pasos menudos de la doncella que iba a acostarse. Las 11 y se oyeron los pasos más solemnes de la dueña de la casa, que cruzó por delante de mi puerta llevando idéntica dirección. Sería muy cerca de las 12 cuando oí el ruido seco de la llave del picaporte de mi compañero. En el instante mismo de entrar él, vi en su cara que no había tenido éxito. El pesar y el buen humor parecían forcejear dentro de él por imponerse el uno al otro, hasta que este último sentimiento se sobrepuso y Holmes rompió a reír cordialmente. «Por nada del mundo querría que los de Scotland Yard se enterasen», exclamó, dejándose caer en un sillón. «Tanto me he mofado de ellos que estarían dándome la matraca con esto de ahora toda mi vida. Yo puedo permitirme este acceso de risa, porque sé que a la larga los he de igualar». «¿De qué se trata, pues?», pregunté. Nada me importa contar un episodio que me es adverso. Esa individua caminó un corto trecho y empezó a renquear, con toda clase de síntomas de que le dolían los pies. Yo me las compuse para encontrarme cerca de ella a fin de oírle qué dirección daría. Pero no hacía falta que me preocupase tanto, porque la vieja dio la dirección en voz tan alta como para que la oyesen desde la otra acera. «Lléveme al número 13 de Duncan Street, a Unstitch», gritó. Yo pensé que aquello empezaba a parecer verdad, y viéndola ya dentro del coche, me agarré a la puerta trasera del mismo. Es esta una habilidad en la que todo detective debería especializarse. Allá nos fuimos traqueteando en el coche, sin que el cochero tirase de la rienda ni un solo momento, hasta que llegamos a la calle en cuestión. Salté de mi sitio antes que se detuviese delante de la puerta y seguí caminando despacio por la calle, despreocupado y como quien nada tiene que hacer. Vi detenerse el coche. El cochero saltó a tierra y le vi abrir la portezuela y permanecer a la expectativa. Pero nadie salía del interior. Cuando llegué a donde él estaba, el cochero, fuera de sí,
palpaban el interior del coche vacío, desfogándose con la más hermosa selección de tacos que he escuchado en mi vida. No había rastro ni señal de su viajera, y sospecho que ha de pasar bastante tiempo antes que consiga cobrar el importe de su viaje. Al preguntar en el número 13, nos encontramos con que la casa pertenecía a un respetable industrial de papeles pintados, de apellido Westwick, y que jamás habían oído hablar allí de ninguna persona de los apellidos Sawyer o Dennis. «No me querrá usted decir», exclamé, lleno de asombro, «que aquella vieja de caminar inseguro fue capaz de saltar del coche en plena marcha, sin que ni siquiera el cochero la viese». «Dios confunda a la vieja», dijo con mucho énfasis Sherlock Holmes. «Viejas nosotros y viejas burladas. Ha debido tratarse de un hombre joven y vigoroso, amén de excelente actor. Su caracterización ha sido inmejorable. Observó sin duda que estaba siendo perseguido y se las compuso para darme esquinazo. Ello demuestra que el sujeto tras el cual nos afanamos no se halla tan desasistido como yo pensaba y que cuenta con amigos dispuestos a jugarse algo por él. Bueno, doctor, parece usted agotado. Siga mi consejo y acuéstese». Desde luego que yo me sentía fatigadísimo, de modo que seguí su indicación. Dejé a Holmes sentado frente al fuego en brasas. Ya muy avanzada la noche pude escuchar el gemir melancólico y apagado de su violín, indicio de que seguía meditando sobre el extraordinario problema cuya aclaración se había propuesto. Capítulo 6. Tobias Gregson da una prueba de lo que él es capaz. Al día siguiente solo tenía la prensa palabras para el misterio de Brixton, según fue bautizado aquel suceso. Tras hacer una detallada relación de lo ocurrido, algún periódico le dedicaba además el artículo de fondo. Vine así al conocimiento de puntos para mí inéditos. Conservo todavía en mi libro de recortes numerosos extractos y fragmentos relativos al caso. He aquí una muestra de ellos. El Daily Telegraph señalaba que en la historia del crimen difícilmente podría hallarse un episodio rodeado de circunstancias más desconcertantes. El nombre alemán de la víctima, la ausencia de móviles y la siniestra inscripción sobre el muro apuntaban conjuntamente hacia un ajuste de cuentas entre refugiados políticos o elementos revolucionarios. Los socialistas tenían varias ramificaciones en América y el interfecto había violado sin duda las reglas tácitas del juego, siendo por ese motivo rastreado hasta Londres. Tras traer un tanto extemporáneamente a colación a la Ben Gates, el Agua Tofana, los Carbonari, a la marquesa de Brimvilliers, la teoría darwiniana, los principios de Malthus y el asesinato de la carretera de Radcliffe, el autor del artículo remataba su perorata con una admonición al gobierno y la recomendación de que los extranjeros residentes en Inglaterra fuesen vigilados más de cerca. Al estándar todo se le volvía a decir que esa clase de crímenes tendían a cundir bajo los gobiernos liberales. Estaba su causa en el soleviantamiento de las masas y a la consiguiente debilitación de la autoridad. El finado era de hecho un caballero americano que llevaba residiendo algunas semanas en la metrópoli. Se había alojado en la pensión de Madame Charpentier, en Torquay Terrace, Camberwell. El señor Joseph Stangerson, su secretario particular, le acompañaba en sus viajes. El martes 4 habían partido los dos hacia Euston Station con el manifiesto propósito de coger el expreso de Liverpool. No existían dudas sobre su presencia conjunta en uno de los andenes de la estación. Aquí se extraviaba el rastro de ambos caballeros hasta el ya referido hallazgo del cadáver del señor Trevor en la casa vacía de Brixton Road,
a muchas millas de distancia de Houston. ¿Cómo pudo la víctima alcanzar el escenario del crimen y hallar la muerte? Eran interrogantes aún abiertos. Acerca del paradero del señor Stangerson no se sabía absolutamente nada. Por fortuna incumbía al señor Lestrade y al señor Gregson de Scotland Yard la investigación del caso, cuyo esclarecimiento, dada la conocida pericia de ambos inspectores, cabría esperar pronto noticias. Según el Daily News, el crimen no podía ser sino político. El ejercicio despótico del poder y el odio al liberalismo, propios de los gobiernos continentales, arrojaban hacia nuestras costas a muchos hombres que acaso fueran excelentes ciudadanos a no hallarse su espíritu estragado por el recuerdo de los padecimientos sufridos. Entre estas gentes regía un puntilloso código de honor cuyo incumplimiento se castigaba con la muerte. No debía excusarse ningún esfuerzo en la búsqueda del secretario Stangerson ni en la investigación de algunos puntos concernientes a los hábitos de vida del interfecto. De gran importancia resultaba sin duda el descubrimiento de la casa donde éste se había hospedado, hazaña imputable enteramente a la perspicacia y energía del señor Gregson de la Scotland Yard. Sherlock Holmes y yo repasamos estas noticias durante el desayuno, con gran regocijo por parte de mi amigo. Ya le dije que independientemente de cómo discurriera esta historia, los laureles serían el foral para Gregson y Lestrade. Según qué visos tomé la cosa. Da lo mismo, bendito de Dios. Si nuestro hombre resulta atrapado, lo habrá sido en razón de sus esfuerzos. Si por el contrario escapa, lo hará pese a ellos. Ocurra una cosa o la opuesta, llévalas de ganar. Un saut tuyos, un plus saut qu'il admire, que es en francés: un tonto siempre encuentra otro más tonto que lo admira. ¿Qué diablos es eso?, exclamé yo, pues se había producido de pronto, en el vestíbulo primero y después en las escaleras, un gran estrépito de pasos, acompañados de audibles muestras de disgusto por parte de la ama de llaves. Va usted a conocer el ejército de policías que tengo a mis servicios en Baker Street, repuso gravemente mi compañero, y en ese momento se precipitaron en la habitación media docena de los más costrosos pilluelos que nunca haya acertado a ver. ¡Firmes!, gritó Holmes con voz aguda, y los 6 sucios pilluelos formaron en línea, como otras tantas estatuillas indecorosas. De aquí en adelante, prosiguió Holmes, será Wiggins quien suba a darme el parte y vosotros os quedaréis abajo. ¿Ha habido suerte, Wiggins? No, patrón, todavía no, dijo uno de los jóvenes. En verdad no esperaba otra cosa. Sin embargo, perseverad. Aquí tenéis vuestro jornal. Dio a cada uno un chelín. Largo, y que no se les ocurra volver la próxima vez sin alguna noticia. Agitó la mano y los 6 chicos se precipitaron como ratas escaleras abajo. Un instante después, la calle resonaba con sus agudos chillidos. Cunden más uno de estos piojosos que 12 hombres de la fuerza regular, observó Holmes. Basta que un funcionario parezca serlo para que la gente se llene de reserva. Por el contrario, mis peones tienen acceso a cualquier sitio, y no hay palabra o consigna que no oigan. Son además listos como ardillas. Perfecto, policía, a poco que uno dirija sus acciones. ¿Les ha puesto usted a trabajar en el asunto de la calle Brixton?, pregunté. Sí, hay un detalle que me urge conocer. No es sino cuestión de tiempo. Ahora prepárese a recibir nuevas noticias, probablemente con su poco de veneno, porque ahí viene Gregson más hueco que un pavo. Imagino que se dirige a nuestro portal. Sí, acaba de detenerse. En efecto, tenemos visita.
Se oyó un violento campanillazo y un instante después las zancadas del rubicundo detective, quien salvando los escalones de 3 en 3, se plantó de sopetón en la sala. ¡Querido colega, felicíteme!, gritó sacudiendo la mano inerte de Holmes. He dejado el asunto tan claro como el día. Me pareció como si una sombra de inquietud cruzara por el expresivo rostro de mi compañero. ¿Quiere usted decirme que está sobre la verdadera pista? ¡Pista! ¡Tenemos el pájaro enjaulado! ¿Cómo se llama? Arthur Charpentier, alférez de la Armada Británica, exclamó pomposamente Gregson juntando sus mantecosas manos e inflando el pecho. Sherlock Holmes dejó escapar un suspiro de alivio, iluminado el semblante por una sonrisa. Tome asiento, caramba, y saboree uno de estos puros, dijo. Ardemos sin curiosidad por saber cómo ha resuelto el caso. ¿Le apetecería un poco de whisky con agua? No le voy a decir que no, repuso el detective. La tensión formidable a que me he visto sometido estos últimos días ha concluido por agotarme. No se trata tanto, compréndame, del esfuerzo físico como del constante ejercicio de la inteligencia. Sabrá apreciarlo, amigo mío, porque los dos nos ganamos la vida a fuerza de sesos. Me abruma usted, repuso Holmes con mucha solemnidad. Ahora, relátenos cómo llevó a término esta importante investigación. El detective tomó asiento en el sillón y empezó a dar chupadas complacido a su cigarro. De pronto, y en el paroxismo del placer, se dio una palmada en el muslo, exclamando: «Lo bueno del caso es que ese infeliz del Lestrade, que se cree tan listo, ha seguido desde el principio una pista equivocada. Anda a la caza de Stangerson, el secretario, no más culpable de asesinato que usted o que yo. Quizá lo tenga ya bajo arresto». Semejante idea abrió de nuevo en Gregson la compuerta de la risa, tanta que a poco más se ahoga. ¿Y de qué manera dio usted con la clave? Se lo diré, aunque ha de quedar la cosa, como usted, Dr. Watson, sin duda comprenderá, entre nosotros. Primero era obligado a averiguar los antecedentes americanos del difunto. Ciertas personas habrían aguardado a que sus solicitudes encontrasen respuesta o espontáneamente suministrasen información las distintas partes interesadas. Mas no es este el estilo de Tobias Gregson. ¿Recuerda el sombrero que encontramos junto al muerto? Sí, dijo Holmes. Llevaba una marca John Underwood & Sons, 129 Camberwell Road. Gregson pareció de pronto alicaído y dijo: «No creía que usted se hubiese fijado en ello. ¿Estuvo en esa dirección?» No. «Pues que sepa usted», repuso con voz otra vez firme, «que no debe desdeñarse ningún indicio, por pequeño que parezca». Para un espíritu superior nada es pequeño, observó Holmes sentenciosamente. «Bien, me llegué a ese Underwood y le pregunté si había vendido un sombrero semejante en hechura y aspecto al de la víctima. En efecto, consultó los libros y de inmediato dio con la respuesta. Había sido enviado el sombrero a nombre del señor Trevor, residente de la pensión Charpentier, Torquay Terrace. Así supe la dirección del muerto». Hábil, muy hábil, murmuró Sherlock Holmes. «A continuación pregunté por Madame Charpentier», prosiguió el detective. «Estaba pálida y parecía preocupada. Su hija, una muchacha de belleza notable, dicho sea de paso, se hallaba con ella en la habitación. Además, tenía los ojos enrojecidos y le temblaban los labios mientras yo le hablaba. No se me escapó ese detalle».
Empecé a olfatear gato cerrado. Usted, señor Sherlock Holmes, conoce ya esa sensación que uno experimenta cuando se ha dado con la pista exacta. Es como un estremecimiento nervioso. ¿Se ha enterado usted de la muerte misteriosa del señor Enoch J. Drever de Cleveland, al que tuvo en su pensión últimamente?, le pregunté. La madre asintió con la cabeza. Parecía incapaz de pronunciar una palabra. La hija rompió a llorar. Yo tuve más que nunca la sensación de que aquella gente sabía algo del asunto. ¿A qué hora salió el señor Drever de su casa para ir a tomar el tren?, le pregunté. A las 8. Contestó, tragando saliva para dominar su excitación. Su secretario, el señor Stangerson, dijo que había 2 trenes, uno a las 9:15 y otro a las 11. Iba a tomar el primero. ¿Y fue esa la última vez que usted lo vio? Al hacerle yo esta pregunta se operó en el rostro de la mujer un cambio espantoso. Se puso completamente lívida. Tardó algunos segundos en poder pronunciar una sola palabra. Sí. Y cuando la pronunció lo hizo con voz ronca y forzada. Reinó por un instante el silencio, hasta que la hija habló con voz tranquila y clara y dijo: Madre, de la mentira no puede salir nada bueno. Seamos sinceras con este caballero. Nosotras volvimos a ver al señor Drever. ¡Que Dios te perdone!, exclamó Madame Charpentier, alzando las manos y cayendo de espaldas en su silla. Acabas de asesinar a tu hermano. Arturo prefiere que digamos la verdad, contestó con firmeza la muchacha. Lo mejor que pueden hacer ustedes es contármelo todo, les dije. Las confidencias a medias son peores que el silencio. Además, ustedes no saben de qué cosas estamos nosotros enterados. Caigan las consecuencias sobre tu cabeza, Alicia, exclamó la madre, y volviéndose hacia mí, agregó: se lo contaré todo, señor. No se imagina que mi emoción al pensar en mi hijo se produzca porque yo tema en modo alguno que él haya podido tener una participación en este suceso terrible. Mi hijo es por completo inocente. Sin embargo, la angustia mía procede de que a los ojos de usted y a los ojos de los demás pueda parecer comprometido, cosa que es, sin la menor duda, imposible. Ni por la nobleza de su manera de ser, ni por su profesión, ni por sus antecedentes ha podido intervenir en el suceso. Lo mejor que usted puede hacer es confiarme todos los hechos, le contesté. Tenga la seguridad de que si su hijo es inocente, nada perderá con ello. Alicia, quizás sea mejor que nos dejes a solas, dijo ella, y su hija se retiró. Acto continuo, prosiguió la madre. Pues bien, señor. Mi propósito no era informarle de todo esto, pero ya que mi pobre hija lo ha revelado, no me queda otra alternativa. Una vez decidida a hablar, se lo contaré todo, sin omitir ningún detalle. Es lo mejor que usted puede hacer, le dije. El señor Drever ha permanecido en nuestra casa cerca de 3 semanas. Él y su secretario, el señor Stangerson, viajaron por el continente. En sus baúles pude ver una etiqueta de Copenhague, lo que demostraba que la última ciudad en la que habían detenido fue esa. Stangerson era hombre tranquilo y reservado, pero lamento tener que decir que su jefe era muy distinto, de costumbres vulgares y maneras rudas.
la noche misma de su llegada se emborrachó de muy mala manera. Y puede decirse que era raro verlo sobrio después de las 12 de cualquier día. Trataba a las doncellas con una libertad y una familiaridad por demás desagradables. Y lo peor fue que adoptó muy pronto igual actitud hacia mi hija, Alicia, y más de una vez le dirigió una palabra en forma que ella, afortunadamente, es demasiado inocente para comprender. En una ocasión llegó hasta abrazarla con fuerza, insolencia que obligó a su propio secretario a echarle en cara su mala conducta cobarde. ¿Y por qué aguantaron ustedes todo esto?, le pregunté. ¿Es que no pueden desembarazarse de sus inquilinos cuando bien les parece? La señora Charpentier se ruborizó al oír mi oportuna pregunta y dijo: Ojalá le hubiese yo despedido el día mismo en que llegó. Pero la tentación era muy viva, porque me pagaban cada uno 1 libra diariamente, es decir, 14 libras semanales, y nos encontramos en la estación muerta del negocio. Soy viuda y me ha costado mucho dinero la carrera de mi muchacho en la vanina. Me dolía perder ese dinero. Obré como mejor me pareció. Pero esto último que hizo pasaba ya de la raya. Y basándome en ello le di el aviso de despedida. Por eso se marchó. ¿Y qué más? Se me aligeró el corazón cuando le vi marchar. Precisamente mi hijo se encontraba en la actualidad con permiso. Pero nada le dije de todo lo ocurrido, porque es de carácter violento y quiere con pasión a su hermana. Cuando se marcharon y cerré la puerta, sentí como si me hubiesen quitado un peso del alma. Pero, ¡ay! Aún no había pasado 1 hora cuando tocaron la campanilla de la puerta y me enteré que el señor Trevor había vuelto. Estaba muy excitado y, con toda evidencia, bebido. Se metió en la habitación en que estaba yo sentada con mi hija e hizo algunas observaciones incoherentes sobre que había perdido el tren. Se encaró con Alicia y, en mi propia presencia, le propuso que se fugase con él, diciéndole: Eres ya mayor de edad y no hay ley alguna que te lo impida. Tengo dinero suficiente y de sobra. Olvida a la vieja y vete conmigo. Beberás como una princesa. La pobre Alicia estaba tan asustada que se apartó de él y entonces la agarró por la muñeca y trató de arrastrarla hacia la puerta. Yo grité y en ese instante entró mi hijo Arturo en la habitación. No sé lo que entonces ocurrió. Oí juramentos y los ruidos confusos de una riña. Estaba demasiado aterrada para levantar mi cabeza. Cuando alcé la vista, Arturo estaba en el umbral de la puerta con una carrota en la mano y riéndose. No creo que este buen señor vuelva para molestarnos, dijo. Voy tras él para enterarme de sus andanzas. Dicho lo cual, cogió el sombrero y marchó calle adelante. A la mañana siguiente nos enteramos de la muerte misteriosa del señor Trevor. Tal fue el relato que salió de labios de la señora Charpentier, entre muchos jadeos y pausas. Hablaba a veces tan bajo
que apenas podía yo captar sus palabras. Sin embargo, tomé apuntes taquigráficos de todo cuanto dijo, para que no hubiese la menor posibilidad de equivocación. Es completamente emocionante, comentó Sherlock Holmes bostezando. ¿Y qué fue lo que ocurrió después? Cuando la señora Charpentier acabó de hablar, prosiguió el detective, clavándole la mirada de un modo que siempre me ha dado resultado con las mujeres, le pregunté a qué hora había regresado su hijo. No lo sé. Me contestó. ¿Que no lo sabe usted? No, porque tiene un llavín y entra sin llamar. ¿Fue después de que ustedes se acostaran? Sí. ¿Y a qué hora lo hicieron? A eso de las 11. ¿De modo que su hijo faltó por lo menos 2 horas? Sí. ¿Y quizás 4 o 5? Sí. ¿Y qué estuvo haciendo en todo ese tiempo? Lo ignoro. Me contestó y perdió hasta el color de los labios. Claro que después de esto no quedaba por hacer más que una cosa. Averigüé dónde estaba el teniente Charpentier. Me hice acompañar de 2 agentes y lo detuve. Cuando yo le di un golpecito en el hombro combinándole a que nos acompañase, tranquilamente nos contestó con la mayor imperturbabilidad. Supongo que me detienen en relación con la muerte de ese canalla de Drever. Nosotros no le habíamos dicho una sola palabra del asunto, por lo que esa alusión al mismo resultaba por demás sospechosa. Muchísimo, dijo Holmes. Aún llevaba con él la pesada garrota con la que, según explicó su madre, había salido en pos de Drever. Era una gruesa tranca de roble. ¿Y cuál es, según eso, la hipótesis de usted? La de que siguió a Drever hasta la carretera de Brixton. Una vez allí, se enzarzaron otra vez en un altercado, y Drever recibió en el curso de este un garrotazo, quizá en la boca del estómago, que lo mató sin dejar señal del golpe. La noche era tan lluviosa que no andaba nadie por allí, y entonces Charpentier arrastró el cadáver de su víctima hasta el interior de la casa deshabitada. La vela, la sangre, la inscripción en la pared y el anillo bien pudieran ser otros tantos ardides para lanzar a la policía por una pista falsa. ¡Magnífico trabajo!, dijo Holmes con voz alentadora. La verdad sea dicha, Gregson. Progresa usted. Todavía llegaremos a hacer de usted algo importante. Me envanezco de haber llevado la cosa limpiamente, contestó el detective con orgullo. El joven hizo voluntariamente la declaración de que, cuando llevaba un rato siguiendo a Drever, este se dio cuenta de ello y tomó un coche para huir de él. Cuando regresaba a casa, tropezó con un antiguo camarada de a bordo y dieron un gran paseo. Al preguntarle que dónde vivía ese antiguo camarada de a bordo, no supo dar una contestación satisfactoria. Creo que todo encaja perfectamente. Lo que a mí me divierte es el pensar en Lestrade, que salió tras una pista falsa. Me temo que no vaya lejos. Pero... ¡por Júpiter! ¡Que aquí tenemos a nuestro hombre! En efecto, era Lestrade quien, mientras hablábamos, había subido por las escaleras y entraba ahora en la habitación. Sin embargo, no se observaban ahora en él la viveza y el garbo que constituían, por lo general, un rasgo distintivo en sus maneras y en su vestir. En su cara se advertían la turbación y el desconcierto, y traía las ropas desarregladas y sucias. Parecía evidente que venía con el propósito de consultar con Sherlock Holmes, porque la presencia de su colega lo llenó de embarazo y cortedad. Se quedó en pie en el centro de la habitación, manoseando nerviosamente el sombrero y sin saber qué hacer. Al fin dijo: «Este caso es de lo más extraordinario. Sí, es un asunto de lo más incomprensible». «De modo, señor Lestrade, que se ha convencido de ello»,
exclamó Gregson con acento de triunfo. Ya pensaba yo que llegaría usted a esa conclusión. ¿Consiguió dar con el paradero del señor Joseph Stangerson, el secretario? El secretario, señor Joseph Stangerson, contestó con mucha gravedad Lestrade, fue asesinado esta mañana a eso de las 6 en el hotel reservado de Holiday. Capítulo 7. Una luz en la oscuridad. La noticia con que nos saludaba Lestrade era de tal importancia y tan inesperada que los tres nos quedamos sin habla. Gregson saltó de su sillón, volcando el vaso con lo que aún quedaba en el mismo de whisky y de agua. Yo miré en silencio a Sherlock Holmes, que apretaba los labios y contraía las cejas medio cerrando los ojos. También Stangerson, murmuró. El asunto se complica. Ya lo era bastante sin esto, gruñó Lestrade, echando mano a una silla. Por lo que veo, he caído en algo así como un consejo de guerra. ¿Está usted seguro de esa noticia? Tartamudeó Gregson. Vengo directamente de su habitación, dijo Lestrade, y fui yo el primero en descubrir lo que había ocurrido. Gregson nos había estado exponiendo su punto de vista del problema, hizo notar Holmes. ¿Tendría usted inconveniente en relatarnos lo que usted ha visto y ha hecho? No tengo inconveniente, contestó Lestrade, sentándose. Confieso con franqueza que yo opinaba que Stangerson tenía algo que ver con la muerte de Trevor. Este nuevo giro que han tomado las cosas me ha servido a demostrar que estaba en un completo error. Poseído por completo de esa única idea, me puse a la tarea de averiguar el paradero del secretario. Habían sido vistos juntos en la estación de Euston a eso de las 8:30, la noche del día 3. Trevor fue encontrado en la carretera de Brixton a las 2 de la madrugada. La cuestión que se me planteaba era la de descubrir en qué había pasado su tiempo Stangerson entre las 8:30 y la hora del crimen, y qué había sido de él después de esa hora. Telegrafié a Liverpool dándoles una descripción de nuestro hombre y ordenándoles que vigilasen los barcos norteamericanos. Acto continuo me puse a la tarea de visitar todos los hoteles y pensiones de las proximidades de Euston. Yo razonaba de este modo. Si Trevor y su compañero se han separado, lo natural es que este último se hospede en los alrededores para pasar la noche y que a la mañana siguiente merodee por la estación. Lo probable era que se hubiesen dado cita de antemano en un lugar concreto, hizo notar Holmes. Eso es lo que debió de ocurrir. Me pasé toda la tarde de ayer investigando sin resultado alguno. Reanudé la tarea esta mañana muy temprano y a las 8 llegué al hotel reservado de Holiday en la calle de Little Church. Al preguntar si se hospedaba allí un señor Stangerson, me contestaron afirmativamente en el acto. Es usted sin duda el caballero a quien él espera, me dijeron. Lleva ya 2 días esperando a un caballero. ¿Dónde está ahora?, le pregunté. Arriba, acostado. Encargó que se le despertara a las 9. Subiré porque quiero hablar con él enseguida, contesté. Lo hice en la creencia de que mi súbita aparición quizá lo pusiese nervioso y lo llevase a decir algo antes de ponerse en guardia. El botonel se ofreció a llevarme hasta la habitación. Esta se hallaba en el segundo piso y había que andar un pequeño pasillo para llegar hasta ella. El botones me indicó cuál era la puerta
y ya se disponía a marchar escaleras abajo cuando vi algo que, a pesar de mis 20 años de experiencia, hizo que me sintiese mal. Una pequeña cinta roja de sangre se abarquillaba, saliendo por debajo de la puerta. Había cruzado en líneas sinuosas el pasillo y formaba un pequeño charco a lo largo de la orla de la pared de enfrente. Di un grito que hizo retroceder almohadones. Casi se desmayó al ver aquello. La puerta estaba cerrada por dentro, pero arrimamos a ella los hombros y la derribamos. La ventana de la habitación estaba abierta y junto a ella, hecho un ovillo, yacía el cadáver de un hombre en camisa de dormir. Estaba muerto y así debía de llevar bastante tiempo, porque tenía los miembros rígidos y fríos. Al ponerlo boca arriba, el botones lo identificó en el acto como el mismo caballero que había alquilado la habitación al nombre de Joseph Stangerson. La muerte había sido producida por una profunda cuchillada en el costado izquierdo que penetró seguramente hasta el corazón. Y ahora viene lo más extraordinario del caso. ¿Qué creen ustedes que descubrimos por encima del cadáver del hombre asesinado? Sentí que me hormigueaba el cuerpo, con el presentimiento de que iba a escuchar algo espantoso, aún antes que Sherlock Holmes contestase de esta manera. La palabra raca escrita con sangre. Eso mismo, dijo Lestrade en tono de espanto. Todos permanecimos unos momentos en silencio. Los crímenes de aquel incógnito asesino estaban rodeados de un algo metódico e incomprensible que los hacía aún más espantosos. Mis nervios, que solían mantenerse bastante tranquilos en el campo de batalla, se estremecían ahora. El asesino fue visto por alguien, prosiguió Lestrade. Un repartidor de leche que iba hacia la lechería pasó casualmente por el camino que arranca desde las caballerizas que hay en la parte trasera del hotel. Se fijó en que una escalera portátil que suele haber allí arrimada al suelo se encontraba ahora en pie contra una de las ventanas del segundo piso y que la ventana estaba abierta de par en par. Después de cruzar por delante, se volvió a mirar y vio a un hombre que bajaba por la escalera. Bajó con tanta tranquilidad y tan sin hacer misterios que el lechero se imaginó que se trataría de algún carpintero o fontanero que trabajaba en el hotel. No le prestó una atención especial, fuera de que pensó para sus adentros que era una hora demasiado temprana para que estuviese ya trabajando. Tiene la impresión de que era un hombre alto, de cara rubicunda y que vestía una chaqueta larga y tirando a color parduzco. Debió de quedarse en la habitación un ratito después de cometer el asesinato, porque encontramos agua sanguinolenta en la jofaina, donde se había lavado las manos, y marcas de sangre en las sábanas, en las que había limpiado cuidadosamente su cuchillo. Al escuchar la descripción del asesino, miré a Holmes, porque ella cuadraba exactamente con la suya.
No descubrí, sin embargo, en su cara rastro alguno de júbilo o de satisfacción. ¿Y no encontró usted en la habitación nada que pueda servir de clave para descubrir al asesino?, preguntó. Nada. Stangerson tenía en el bolsillo el portamonedas de Drever, cosa que, según parece, era lo corriente, puesto que era él quien hacía todos los pagos. Contenía 80 y tantas libras que estaban intactas. Cualesquiera que sean los móviles de estos extraños crímenes, hay que descartar, desde luego, el del robo. En los bolsillos del muerto no se encontraron documentos ni anotaciones, fuera de un telegrama fechado hará un mes en Cleveland y cuyo texto era: HJ está en Europa. El mensaje no traía firma. ¿Y no había nada más?, preguntó Holmes. Nada que tuviese la menor importancia. Una novela que el muerto estuvo leyendo hasta que concilió el sueño estaba encima de la cama y su pipa en una silla al lado de la misma. Sobre la mesilla había un vaso de agua y en el antepecho de la ventana una cajita de ungüento de las de viruta que contenía 2 píldoras. ¡Ah! Sherlock Holmes saltó de su asiento lanzando una exclamación de alegría y dijo luego, jubiloso: ¡El último eslabón! Mi caso está ya completo. Los 2 detectives se le quedaron mirando con asombro. Tengo en mis manos todos los hilos que tan enredados estaban, dijo muy seguro mi compañero. Faltan aún, claro está, detalles complementarios. Pero estoy ahora tan seguro de todos los hechos principales que ocurrieron desde que Drever y Stangerson se separaron en la estación hasta el momento en que se descubrió el cadáver de este último, como si los hubiera estado viendo con mis propios ojos. Le daré a usted una prueba de lo que sé. ¿Tiene usted a mano las píldoras en cuestión? Las tengo encima, dijo Lestrade, sacando una cajita blanca. Las cogí, lo mismo que el monedero y el telegrama, con el propósito de guardarlas en lugar seguro en la comisaría. Lo hice por verdadera casualidad, porque no tengo más remedio que decir que no les atribuyó la menor importancia. Démelas, dijo Holmes. ¿Y ahora, doctor?, prosiguió volviéndose hacia mí. ¿Quiere decirme si se trata de píldoras corrientes? No lo eran, desde luego. Eran de un color gris perla, pequeñas, redondas y casi transparentes a contraluz. Hice este comentario por lo livianas y transparentes que son. Yo calculo que han de ser solubles en el agua. Eso es precisamente, contestó Holmes. Y ahora, ¿tendría usted la amabilidad de ir al piso de abajo y traerse a ese pobrecito terrier que lleva tanto tiempo enfermo y que nuestra patrona le pedía ayer a usted que lo despenase? Descendí al piso bajo y volví a subir con el perro en brazos. A juzgar por lo fatigoso de su respiración y lo vidrioso de su mirada, no se hallaba muy lejos de su final. A decir verdad, su hocico, de una blancura de nieve, pregonaba que el animalito había ya sobrepasado la edad corriente en la vida de un can. Lo coloqué sobre un almohadón, encima del felpudo. Voy a proceder a dividir en 2 una de estas píldoras, dijo Holmes, y sacando un cortaplumas puso sus palabras en acción. Una mitad la volvemos a meter en la cajita para futuras demostraciones. Echaré la otra mitad dentro de este vaso de vino, que tiene en el fondo una cucharilla de agua. Ya ven cómo tenía razón nuestro amigo el doctor, y lo fácilmente que se disuelve. Quizás sea esto muy interesante,
dijo Lestrade con el tono ofendido de quien supone que se están riendo de él. Pero no alcanzo a ver qué relación tiene con la muerte del señor Joseph Stangerson. Tenga paciencia, amigo. Tenga paciencia. A su debido tiempo descubrirá que la relación no puede ser más íntima. Voy ahora a agregar a la mezcla un poco de leche para que tenga buen sabor y ya veremos cómo el perro la lame bastante a gusto cuando se la pongamos delante. Mientras hablaba, vertió el contenido del vaso en un platillo y colocó este delante del terrier, que se apresuró a lamerlo hasta no dejar gota. La seriedad con que actuaba Sherlock Holmes nos había impresionado hasta el punto de que permanecimos sentados y en silencio, con la atención concentrada en el animalito, esperando ver algo sorprendente. Sin embargo, no ocurrió tal cosa. El perro siguió tendido encima del almohadón, respirando fatigosamente, pero ni mejor ni peor por efecto del brebaje. Holmes había sacado su reloj, y conforme fue pasando un minuto tras otro sin que se observase resultado alguno, los rasgos de su cara fueron tomando una expresión de grandísimo pesar y desilusión. Se mordiscó los labios, tamborileó con los dedos encima de la mesa y dejó ver todos los síntomas de la más viva impaciencia. Era tan grande su emoción que yo llegué a sentir un sincero pesar por él, mientras que los dos detectives se sonreían burlonamente. Aquel fracaso de Holmes no parecía desagradarles en modo alguno. ¡No puede tratarse de una coincidencia!, gritó al fin saltando de su asiento y midiendo la estancia a grandes y frenéticos pasos. ¡Es imposible que sea una pura coincidencia! Las mismas píldoras que deduje en el caso de Trevor aparecen tras la muerte de Stangerson, y sin embargo son inofensivas. ¿Qué diantres significa esto? Desde luego no cabe que toda mi cadena de inferencias apunte en una falsa dirección. ¡Imposible! Y aún así esta pobre criatura no ha empeorado. ¡Ah, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Dejó escapar un chillido de júbilo. Se abalanzó hacia la cajita, dividió en dos la otra píldora, la disolvió, le agregó leche y se la presentó al terrier. Casi ni tiempo había tenido el desdichado animal de humedecer su lengua en el líquido, cuando sufrió un temblor convulsivo en todos sus miembros y quedó tan rígido y sin vida como si lo hubiese herido el rayo. Sherlock Holmes hizo una aspiración profunda y se enjugó el sudor de la frente. Debería tener una fe mayor, dijo. Debería saber ahora que, cuando un hecho parece contradecir un largo cortejo de deducciones, resulta de una manera invariable, capaz de ser interpretado de diferente manera. De las dos píldoras que había en la caja, una sostenía el más mortífero de los venenos, en tanto que la otra era totalmente inocua. Debí saberlo sin necesidad de tener delante de mí la cajita. Esta última afirmación me pareció tan sorprendente que me costó trabajo convencerme de que Holmes estaba en su sano juicio. Sin embargo, allí estaba el cadáver del perro para disipar gradualmente las nebulosidades de mi propio cerebro, y empecé a entrever de una manera vaga y confusa la verdad. Todo esto les sorprende a ustedes, prosiguió Holmes, porque no llegaron a captar desde el principio de la investigación la importancia de la única clave auténtica que tenían delante. Tuve yo la buena suerte de aferrarme a ella, y todo cuanto ha ocurrido desde entonces ha servido para confirmar mi suposición primera. Mejor dicho, no fue sino secuencia lógica. De ahí que las cosas que a ustedes los dejaban perplejos y que hacían que el caso se les presentase más oscuro,
sirviesen para iluminármelo a mí y para reforzar las conclusiones a que había llegado. No es un error confundir lo extraordinario con lo misterioso. El más vulgar de los crímenes es, con frecuencia, el más misterioso porque no ofrece rasgos especiales de los que puedan hacerse deducciones. Habría resultado mucho más difícil desenredar este asesinato si el cadáver de la víctima hubiese sido encontrado simplemente en mitad de la calle, sin ninguno de los rasgos accesorios excesivos y sensacionales que lo han convertido en extraordinario. Estos detalles raros, lejos de hacer más difícil el caso, han contribuido verdaderamente a hacerlo más fácil. El señor Gregson, que había escuchado esta charla con mucha impaciencia, no se pudo ya contener y dijo: Escuche, Holmes. Nosotros estamos dispuestos a reconocer que es usted un hombre inteligente y que posee sus métodos propios de trabajo. Pero en este caso necesitamos algo más que teorías y sermones. De lo que se trata es de echar mano a ese hombre. Yo me había hecho mi composición del caso, pero estaba equivocado, según parece. No es posible que el joven Charpentier haya tomado parte en este segundo suceso. Lestrade salió en pos de su hombre, de Stangerson, y por lo que se ve, también estaba equivocado. Usted ha ido dejando caer insinuaciones aquí y allá, y parece saber más que nosotros. Pero ha llegado el momento en que nos sentimos con derecho a pedirle que nos diga sin rodeos todo lo que sabe del asunto. ¿Puede usted darnos el nombre del criminal? Yo no puedo menos de creer que Gregson tiene razón, señor, hizo notar Lestrade. Ambos hemos intentado y ambos hemos fracasado. Desde que entré en esta habitación se ha dejado usted decir que poseía todos los elementos de juicio que le hacen falta. Estoy seguro de que no seguirá usted reservándoselos. Cualquier tardanza en el apresamiento del asesino, Terciello, podría darle opción a una tercera atrocidad. Al verse presionado de esa manera por todos nosotros, os dio señales de irresolución. Siguió paseándose de un lado a otro por el cuarto, con la cabeza caída sobre el pecho y con las cejas contraídas sobre los ojos medio cerrados, como solía hacerlo cuando estaba sumido en sus pensamientos. No cometerá más asesinatos, dijo al fin, deteniéndose bruscamente y encarándose con nosotros. Pueden hacer a un lado esa consideración. Me han preguntado si conozco el nombre del asesino. Lo conozco. Sin embargo, poco significa el conocer su nombre, comparado con la posibilidad de echarle mano, y yo espero poder hacer esto muy pronto. Tengo muy buenas razones para pensar que lo conseguiré gracias a las disposiciones que he tomado. Pero es preciso conducirse con mucha habilidad, porque nos hallamos ante un hombre astuto y desesperado, que cuenta con el apoyo, como ya he tenido ocasión de demostrarlo, de otro que es tan hábil como él. Mientras este hombre no sospeche que hay alguien que quizá tiene una clave, tendremos ciertas posibilidades de atraparlo. Pero en cuanto adquiera la más ligera sospecha, cambiaría de nombre y se esfumaría instantáneamente entre los 4 millones de habitantes de esta gran ciudad. Sin ánimo de herir las susceptibilidades de ninguno de ustedes, me veo obligado a decir que, en mi opinión, estos hombres son contrincantes con los que no puede luchar el personal oficial de la policía, y por esa razón no les pedí a ustedes ayuda. Si fracaso, recaerá sobre mí, como es lógico,
todo el vituperio que merezco por esta omisión, y estoy dispuesto a cargar con él. Por el momento, prometo, sin dificultad, que me pondré en comunicación con ustedes en el instante mismo en que pueda hacerlo sin poner en peligro mis propias combinaciones. Gregson y Lestrade no parecieron ni mucho menos satisfechos con esta seguridad ni con la alusión despectiva hecha de la policía detectivesca. El primero de los aludidos había enrojecido hasta la raíz de sus cabellos blondos, mientras que los ojillos de avalorio del otro brillaban de curiosidad y resentimiento. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo tiempo de hablar, porque alguien dio unos golpecitos a la puerta y el joven Wiggins, portavoz de los vagabundos callejeros, introdujo su personalidad insignificante y desagradable. Con permiso, señor. Dijo, llevándose los dedos a la quedeja delantera. Tengo abajo el coche. Eres buen muchacho, Dijo Holmes con benignidad. ¿por qué no adoptan este modelo en Scotland Yard? Prosiguió mientras sacaba de un cajón unas esposas de acero. Fíjense en lo bien que actúan los resortes. Se cierran de una manera instantánea. Con el modelo antiguo nos bastará si llegamos a dar con el criminal que hemos de ponérselas, Comentó Lestrade. Está muy bien, Dijo, sonriente, Holmes. El cochero podría ayudarme a cargar mis maletas. Pídele que suba, Wiggins. Quedé sorprendido al oír hablar a mi compañero como si fuera a salir de viaje, siendo así que no me había hablado una palabra a ese propósito. Había en la habitación una maleta pequeña, y esa fue la que sacó al medio y empezó a sujetar con la correa. Se hallaba activamente ocupado en esa tarea cuando entró el cochero. Oiga, cochero, écheme una mano sujetando esta hebilla, Dijo, poniendo la rodilla encima, pero sin volver ni un momento la cabeza. El hombre aquel se adelantó con expresión arisca y desafiadora y apoyó sus manos para ayudar. Se oyó de pronto un clic seco, un tintineo metálico y Sherlock Holmes volvió a ponerse en pie de un salto, exclamando con ojos centelleantes. Caballeros, permítanme que les presente al señor Jefferson Hope, asesino de Knock Drever y Joseph Stangerson. Todo fue cosa de un instante. Tan rápido fue que ni tiempo había tenido yo para darme cuenta. Conservo como recuerdo vivaz de aquel momento el de la expresión de triunfo del rostro y del timbre de la voz de Holmes, de la cara atónita y furiosa del cochero al clavar su vista en las centelleantes esposas que habían aparecido como por arte de magia en sus muñecas. Durante 1 o 2 segundos habríamos podido pasar por un grupo de estatuas. Y de pronto, lanzando un bramido inarticulado de furor, se liberó de un tirón de las manos de Holmes y se precipitó contra la ventana. Madera y cristal se quebraron por el golpe, pero antes que todo su cuerpo se proyectase fuera, Gregson, Lestrade y Holmes se tiraron a él como otros tantos sabuesos. Lo arrastraron hacia adentro y entonces empezó una pugna terrorífica. Eran tales su fuerza y su furor que una y otra vez se sacudió de nosotros 4. Se había dicho que estaba dotado de la energía convulsiva de un hombre durante un ataque epiléptico. Tenía la cara y las manos terriblemente laceradas por los cristales rotos de la ventana, pero ni aun con la pérdida de sangre disminuía su resistencia. Solo cuando Lestrade consiguió meterle la mano dentro de la corbata y retorciéndola hasta casi estrangularlo, logramos convencerlo de que eran inútiles sus forcejeos. Y aún entonces no nos tranquilizamos hasta que lo tuvimos atado de pies y manos. Hecho eso,
Nos levantamos sin aliento y jadeando. Disponemos de su coche. Dijo Sherlock Holmes. Nos servirá para conducirlo a Scotland Yard. Y ahora, caballeros, prosiguió con una agradable sonrisa, estamos ya al final de nuestro pequeño misterio. Recibiré con gusto cuantas preguntas quieran hacerme, y no hay peligro de que me niegue a contestarlas. Continuará.